El tema obligado de la semana es el famoso sometimiento del proyecto de reforma a la Constitución Dominicana que hace el Poder Ejecutivo, donde intenta modificar algunos puntos, según el presidente, que busca mejorar las garantías o aquellos famosos candados. ¿Recuerdan esos candados que Leonel Fernández tanto reclamó contra Danilo Medina? Pues el presidente Luis Abinader dice en estos momentos que él va a poner esos candados, al mismo tiempo que está haciendo algunas otras observaciones referentes a diferentes ámbitos de la vida nacional. Miren, esta discusión es una discusión meramente política. Olvídense del aspecto legal, de si en esa modificación hay un impedimento para Leonel, de si hay un impedimento para Danilo desde el punto de vista legal, que si Danilo Medina podría ser candidato porque aplica con una nueva constitución, de que si en esa modificación se busca que Leonel tampoco pueda ser candidato. Todo eso podrían ser interpretaciones meramente legales, jurídicas. Pero la realidad es que todo lo que se va a hacer aquí, el primer componente se llama componente político. Número uno, hay un transitorio para mostrar o reivindicar el transitorio que puso Danilo Medina en la modificación constitucional que se hizo en el 2016 para que, en ese momento, para que Danilo no pudiera optar por un periodo siguiente. Aquí también se está rectificando ese transitorio, dándolo como bueno y válido. Yo no sé hasta cuándo o hasta dónde podría ser legal, pero político, ahí está. Habría que ver luego ya los arquitectos constitucionales, los juristas de fuste, que van a ver todo esto para ver, valga la redundancia, cómo podría ajustarse, o si Danilo o algún militante de Danilo reclama ante el órgano jurisdiccional de si esto es legal para una sola persona. Pero al mismo tiempo, Abinader dice que no, que solamente está buscando autocensurarse prácticamente. Él está diciendo, no, yo voy a hacer una modificación para decir que yo no voy. Contrario a lo que hizo Danilo, que la modificó para ir. Contrario, dice Abinader, contrario a lo que hizo Leonel, que la modificó para poder ir en el tiempo, cuando la modificó en el 2010. Yo le estoy haciendo esta modificación simple y llanamente para yo no reelegirme, para que se acabe ese relajo. Yo no sé hasta dónde el punto de que nunca nadie más sea bueno o sea malo, de verdad que no sé, habría que analizarlo, porque la mayoría de países del mundo, independientemente de, por ejemplo, los Estados Unidos, no hay una regla escrita que dice que tú no puedes aspirar más de 2 periodos. Lo que pasa es que ya por un tema de regla no escrita, por un tema de moralidad, por un tema de institucionalidad, ya los mandatarios son 2 periodos y para su casa. Y tú dirías, bueno, pero que podría intentar, si es muy bueno, podría intentar hasta un 3er periodo. Barack Obama pudo entonces haberse presentado a un 3er periodo, que fue muy buen presidente y que tuvo buenos resultados, que tuvo el Obamacare y que tuvo buen manejo económico, pero no, 2 periodos y para su casa. Bill Clinton tuvo los 8 mejores años económicos de los Estados Unidos de los últimos 100 años. Y Bill Clinton, 2 periodos y para su casa. Es evidente que la institucionalidad es muy importante para poder garantizar que un país se mantenga estable y que no se tomen decisiones a la ligera más allá de lo necesario. Y Abinader dice, bueno, como aquí es un país que institucionalmente tiene sus desventajas, sus fallas, y que él mismo ha ayudado a que sea así porque no respeta ninguna ley, ninguna regla, y las instituciones que funcionaban han ido para atrás, van como el cangrejo. Bueno, pues él dice, bueno, yo en términos personales lo que quiero es que se haga así, 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 de esta manera. Vamos a ver si finalmente eso tiene un resultado positivo o si tiene un resultado negativo. Yo no creo que tenga un resultado negativo, pero yo sí sé que las modificaciones constitucionales ya van 39, esta sería la número 40. Hay un aspecto muy importante en esta modificación
constitucional y es la que habla referente al tema de la reducción de los diputados. Miren, este es un tema que sin duda alguna es un populismo político. Porque si tú dices, bueno, vamos a ver, esa reducción de 193 diputados a 153, una reducción de 50 diputados, ¿cuál es el fondo? ¿Cuál es el norte de esa reducción? Es reducir la nómina y para que nos ahorremos 500 millones de pesos con esos 50 diputados. Aplauso. El norte es reducir la nómina en 50 millones de pesos. Presidente, pero si la intención en ese punto es reducir la nómina a 50 millones de pesos, quite desarrollo barrial que tiene 800 millones de pesos y eso no sirve para nada. Ahí lo que se da ver a gato y ratón y vaina y petete. Para eso es que sirve eso. Hay muchísimas instituciones chatarra, basura. De que embellecimiento urbano. ¿Qué embellece embellecimiento urbano aquí en este país? Diga. Así hay docenas de instituciones, desarrollo barrial, desarrollo provincial, que no tienen nada que ver, que no hacen nada. Porque todas las obras que se hacen o desde obras públicas o desde vivienda. Esas instituciones que yo acabo de decir simplemente tienen nómina de 500 millones de pesos. Si usted quiere ahorrar dinero, hablando ya de una futura reforma, en vez de hablar de una reforma, hable de eso. Si el norte es ahorrarse 50 millones, quite instituciones chatarra que no sirven para nada, quítela de ahí, sáquela de ahí. Ahora, si el norte es mejor representación y poder organizar mejor el Estado y poder adentrarnos en un tema de ordenamiento territorial, ahí hay otro tema, ahí todo el mundo estaría de acuerdo, pero también estaría obligado a tocar el tema ya de lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial, principalmente con los ayuntamientos. Aquí hay distritos municipales, señores, ayuntamientos, que están a un minuto uno de otro y eso, técnicamente hablando, sabemos que es un disparate. El tema que tiene la República Dominicana, patas arriba, boca arriba, o como usted le quiera decir, los apagones. Los apagones, señores, se están comiendo a la República Dominicana. Se están comiendo el progreso, se están comiendo las pymes, los apagones, se están comiendo a la gente porque ahora mismo nadie tiene paz. Señores, vamos a ser honestos. La República Dominicana es una economía de servicio que ha ido avanzando en los últimos años y ha crecido mucho la economía. Pero el motor del desarrollo, que es el turismo, ha ayudado a que esta economía avance y también las remesas de los dominicanos en el exterior. Pero fuera de ahí todo recae sobre las pymes. El 85% de las tributaciones que se hacen en la República Dominicana se hacen a las pymes, o sea, a la pequeña y a la mediana empresa. Es decir que si el 85% de los ingresos del Estado son para las pymes, adivinen quiénes son los más sufridos con estos apagones. Las pymes. Porque si usted tiene un restaurante y usted tiene vegetales, tiene queso, tiene carne y se le va la luz y amanece sin luz, eso, ¿qué va a pasar? Se le va a dañar y es lo que está pasando. Si usted tiene un colmadito, ya sea que esté constituido o no, es una pyme y es sujeto de crédito para bancos como Promipyme, por ejemplo. Ese negocio no sirve sin luz. Ese negocio no funciona sin luz. Además, que cuando no hay luz, la delincuencia se aprovecha porque anda a sus anchas y la gente, principalmente las mujeres, cuando salen de su casa, que salen a estudiar, que llegan en la noche y en la noche encuentran una calle sin luz, se sienten atemorizadas, horrorizadas. Entonces, ahora mismo, señores, en este país hay un caos. En este país hay una histeria colectiva. Ustedes ven todos esos casos de salud mental. No lo duden que esté vinculado a temas de histeria, de apagones, de tapones, porque recuerden, tenemos una sociedad implosionada. Aquí tenemos una sociedad implosionada donde los antivalores son la norma y donde los valores son la excepción. Donde si tú estás en una posición pública o privada y hay dinero y tú no robas, tú eres un pendejo. Y si llega sin dinero y lo hiciste bien, si usted no robó, es un pendejo. Y si lo hace bien sin robar, es un pendejo. Y si roba, es un hombre serio. Bueno, y además, la señal que nos ha mandado el Estado es, si usted roba, robe mucho,
para que pueda negociar y devuelva, y se robó 10.000 millones de pesos y devuelve 1.000, y esos 9.000 millones se lo lava el Estado automáticamente, le hace un acuerdo. Ahora bien, si se robó una gallina, si se robó una uyama, como el tipo de San Cristóbal el día pasado, que se robó una uyama y dijo, aquí no se puede robar ya ni un aguacate porque se cae preso. Todo esos problemas los tenemos los dominicanos hoy. Y estos apagones, pero en lo que la chava viene, Celso Marrancini y Milton Morrison tienen este país alto. Porque entonces, Celso Marrancini, que Morrison robó, porque al final las acusaciones que le está haciendo que si hubo dolo o no hubo dolo en el proceso de ley de la 340-06 sobre compras y contrataciones con estos transformadores, nadie sabe. Pero si hay algún dolo, hay que hacer una auditoría. Pero esa auditoría hay que hacerla ya. El PETCA debería, desde ahora, actuar de oficio. El PETCA, la justicia independiente. Vamos, adelante. Aplauso. Demuestren que son independientes. Actúen por acción pública. Actúen por rumor público, como se dice. Ustedes pueden hacerlo. Actúen. Ahí está el caso de Edesur. Porque Celso Marrancini, que el jefe está diciendo que ahí hubo prácticamente un escándalo. Vayan e investiguen si el escándalo es de sonido, o si es un escándalo financiero y hay algún tipo de desfalco o hay algún tipo de robo. Pero en lo que la chava ahí viene, los dominicanos nos está llevando quien nos trajo todos los días. Ustedes saben, señores, lo terrible que es usted prender un aire acondicionado en su casa, por lo menos en el polígono central, donde la luz aquí duró años sin irse. Miren, en este polígono central, aquí en la capital, la luz, si se iba, no duraba más de 3 minutos para regresar, que aparentemente a veces era como un cambio de circuito, que se fue y vino algo simple y algo sencillo, porque son circuitos 24 horas. Pero déjenme decirle que esos circuitos 24 horas, como hay aquí, como había, porque no hay, aunque en teoría esté, en la práctica no lo está. Esos circuitos 24 horas estaban en todas partes del país, principalmente en los cascos urbanos de cada una de las provincias. Pero hoy, señores, esos que eran 24 horas tienen igual o más apagones que esos sectores populares que no pagan la luz, pero que de sur, de norte y de este tampoco los cobra. Pero las cobranzas, los niveles de pérdida de sur estaban en 33% y bajando hasta 29%. Creo que hasta 25% llegó. Ahora 41%. Las pérdidas eran de alrededor de un 38 a un 41%. Ahora, 60% de pérdida. De norte, pérdida de 29%. Ahora, 43%. Entonces, ¿y qué es lo que ha pasado en este país? Pero es que aquí nada sirve. Es que en este país nada sirve. Todo va para atrás. Bueno, pero yo diría, usted votó por Abinader. Usted no se puede quejar ahora porque ustedes no querían cambio. Cojan cambio. No querían cambio, cojan cambio, ahí está el cambio, apagones a 2x1, ese es el cambio, cojan cambio. Amigos de Al Filo, ya estamos aquí en el set de las entrevistas, tenemos en el día de hoy un invitado muy especial, él es el doctor Danilo, como Danilo Medina. Sí. Danilo Lapay. Y Poblano. O la P. ¿Cómo prefiere el apellido? La P. ¿La Pay o la P? La P. La P. Danilo, la P. Bienvenido. Gracias por la invitación, Eljara. Gracias. Danilo, un tema, tú como abogado, hay un tema que está muy en boga, o varios temas. Tú tienes temas que son muy interesantes y muy importantes, número uno, con todos estos temas de las estafas de estos trading que han sido famosos, pero también al mismo tiempo aprovechar tus conocimientos sobre el área con todo este tema de la reforma constitucional y también ya una posible reforma fiscal que aparentemente está en boga. Los abogados ahora son abogados litigantes de la reforma fiscal, no todos solamente. somos todos. Somos todos. Entonces, ¿cómo anda todo? Primero, me gustaría saber cómo va el caso de los estafados con el tema del trading y del famoso influencer, youtuber y trading, Christopher, era el nombre, ¿verdad? Jairo González. Jairo. Lamentablemente, en esta última semana, la última audiencia, el magistrado del 7º juzgado de la instrucción fue recusado por uno de los abogados infiltrados en el caso. Es decir... Explícate eso, abogados infiltrados. O sea, son de las mismas partes de Jairo que buscan un supuesto querellante y piden que le varíen la medida de coerción y luego lo recusan porque el día de la audiencia él no se presentó
a defender su cliente, su supuesto cliente. Y tuvo el tupé también ese abogado de ir y recusar la corte en pleno para que hasta la Suprema Corte de Justicia no decida el caso en el limbo, o sea que se perdió la mediación en este caso. ¿Y en qué nivel está ese caso? ¿En qué etapa está? Sí, ya se había leído en la etapa preliminar, ya se había leído la acusación por parte del Ministerio Público y nosotros los abogados de las víctimas ya habíamos concluido también. Solamente le faltaba a la parte, a los imputados, las pruebas, solicitar las pruebas. Y este abogado que no se presentó ese día, entonces lo recusó. ¿Pero ese abogado está constituido también? Sí, entre comillas. Pero ahora tiene que decidir la Suprema Corte de Justicia la recusación de la Corte de Apelación para luego la Corte de Apelación decidir la decisión del juez de la instrucción, del séptimo de la instrucción, pero se perdió ya la inmediación. Es decir, no sabemos una nueva fecha cuál será y el proceso hay que leer de nuevo la acusación por el Ministerio Público. ¿Qué tiempo tiene ese caso ya al aire? Porque ahora, muchas veces... el día 10 del mes que viene cumple 18 meses preso Jairo, porque es un caso complejo. Fue una estafa de alrededor de 100 millones de dólares. Por ejemplo, mis 40 clientes representados, solamente los míos son 4.5 millones de dólares, aparte de otro caso particular contra él mismo en otro tribunal. Y sí, entonces vamos a ver, ¿qué es lo que busca la estrategia legal de esa barra en este caso? ¿Es dilatar el proceso para ver si se cumplen los plazos y es liberado? Correctamente lo ha dicho. Él está buscando el cese de los 18 meses. De la medida de coerción. De la medida de coerción de prisión preventiva. Pero ¿qué pasa? Que en esta materia 2 y 2 no son 4. Ellos apelaron la decisión y los plazos se la alargan. O sea, el plazo se agranda, no se reduce. No, entonces no se computa. En este caso, vamos a esperar. Jairo va a ser mandado a juicio de fondo y será condenado en juicio de fondo, porque está acusado de diferentes tipos, 405, 408, ley de lavado de activos, que es hasta 20 años. ¿Y los pagos? ¿Cómo van las retribuciones? No hay pago. En principio yo fui el abogado que le propuse en el tribunal, la primera audiencia, un acuerdo. La conciliación. Sí. Nos reunieron, nos marearon y no llegamos a ningún acuerdo, porque querían que retiráramos las querellas sin dinero. Y yo dije que no, que en mi caso particular yo no lo aceptaba. Que si me daban el 50%, me ponían una fecha límite para el pago, si entraba. Y un pagar notarial. Y un acuerdo. Y que si no me cumplía, el caso volvía a su estado natural, normal. Y no lo aceptaron. Sí, por eso vamos a ver qué va a pasar en juicio de fondo. Entonces la pregunta sería ya para ver, y para que la gente no pueda entender. Y ese caso, Jairo no tiene bienes no tiene bienes frisados, incautados, la Fiscalía del Distrito Nacional, liquidar, la Fiscalía del Distrito Nacional tiene Lamborghini, Ferrari, algunos bienes inmuebles incautados, y según la Fiscalía y Jairo hay una carpeta que según él tiene en Bitcoin 22 millones de dólares. Pero eso no tenemos la certeza y él está proponiendo, incluso fue tan, te digo yo, arrogante, Jairo, que me dijo a mí particularmente que si yo no le solicitaba que le variaran la medida de coerción, a mí no me iba a pagar cuando comenzara a pagar. Y yo le contesté que no me pague, que yo le sé cobrar. Claro, para eso está en la vía legal. Y no solamente el caso de Jairo, tenemos preso también a Edison Gómez en Santo Domingo Oeste. Ahora se le conoció la semana pasada. Ese otro estafador caso. también. La medida de coerción está a 18 meses. Ese estafó a un cliente mío con 510 mil dólares y a otro con 12 millones de pesos. Y tenemos otro caso en San Cristóbal de Samil Abad. Sí. Ese es está el preso en cristiano, Colombia. esos son los pastores. No, ese otro. Samil Abad, que es socio de Jairo también, en Harvest y Sports Capital, allá en San Cristóbal. Pero ese está preso en Colombia, que lo detuvieron por una sentencia que nosotros tuvimos en el 4º Tribunal Colegiado del Distrito. Y lo apresaron allá, está preso allá. Está para extradición. ¿Y cuál es el caso de él específicamente? El Sports Capital de San Cristóbal. Sí, pero o sea, ¿cómo estafó también? ¿Bajo el mismo método de trading? Bajo el mismo método, todo igual que Edison Gómez, con Lester Trading, son varios.
pero ya tenemos un precedente, Fisher Capital, que fueron condenados a 5 años de prisión en el cuarto colegiado de un caso. Vamos a ver, doctor, ya que usted está muy involucrado, porque esto es un tema, déjeme decirle, que es muy interesante, porque Sí, es un tema moderno. y social. Y social, y son estafas modernas, y tú ves gente que va y empeña su casa, por decir, solamente para ver si se gana un porcentaje que le prometen, porque al final todo el mundo sabe que ese porcentaje es inexistente. ¿En qué consiste en esa etafa así de los trading? Y lo grande es que yo digo, Lajara, que si fueran personas ignorantes, pero son profesionales, son ingenieros, médicos, abogados, empresarios, personas con cierto nivel económico, Sí. porque para tú llevar, por ejemplo, 20,000, 100,000, 200,000 dólares, depositarlo. No puede ser un arrancado. No un pobre. ¿Qué pasa? Yo dije, y he dicho en la corte y en el tribunal, que como la ambición y la estupidez no están sancionados por el código, sobre todo la ambición, si te dicen que te dan 10,000 dólares por 100,000 dólares mensuales, te dan el primer mes y tú crees que te están pagando. Al segundo mes te lo pagan con el dinero del otro, te dan 20,000 dólares, pero ya tú tienes 80 abajo. Y esa era la astucia que utilizaban, pero lo hacían, y hay que decirlo claro, una empresa. Y ellos llegaron a darle 10,000 dólares de ganancia por 100,000 Sí, dólares. a varias gente, sí, claro, pero cuando tú tienes... Porque tú lo ves como un negocio. Tú dices, Pero- mira, este mes me gané 10,000 dólares sin hacer nada. Pero si tenía 100, tiene 90 abajo. Sí. Pero con 100 millones de dólares, que fue alrededor de lo que él estafó, él podía gastar 50, dándole a los demás, pero se quedaba con 50 millones de dólares. Pero la gente, como digo, la ambición es la principal causa. Y el tipo que le dije yo a la corte, si dejar hablar a Jairo, ustedes los jueces también le van a depositar dinero. Porque tiene un poder de convencimiento. Y a personas, como usted decía, profesionales, empresarios, ingenieros, abogados, de todo tipo de profesionales, lamentablemente. Pero ese caso, los fiscales, por ejemplo, yo tenía el de Santo Domingo Este 1 año y medio con una orden de arresto. Milcíades, ese es Milcíades. Ese Edison Gómez. Edison Gómez. Y Digo, lo- Milcíades del fiscal. Sí. Milcíades de Santo Domingo Este. Ok. Amigo mío, por cierto. Que trabajamos mucho juntos en el mismo caso Peravia. Estábamos del mismo lado, él y Jenny Berenice y yo, en ese caso. Pero en este caso, teníamos una orden de arresto y los fiscales no lo ejecutaban. ¿Y por qué? Eso es buena pregunta. Yo fui a unos medios, lo denuncié y después, al fin y al cabo ahora, lo detuvieron 1 año y medio después. Convivencia. Por lo que yo digo, y en ese caso ya entramos en la cuestión de los ministerios públicos independientes que tanto se Entonces habla. vamos a ver algo. Tenemos aquí el caso de San Cristóbal, el caso de Santo Domingo Este y el caso de los Alcarrizos. ¿Cuál de ellos ha pagado, aunque sea un peso? Ninguno. Y el caso de Moon Capital en Nagua, que es esta prófugo que está conjuntamente acusado con Jairo. Son varios, hay 5. En el caso de Jairo, son 5 personas físicas acusadas, pero el principal es Jairo y 5 personas morales. Algo que pasa es que él tenía sus estructura. secuaces Sí, buscando clientes en provincias. Y le buscaban el dinero. Entonces, entre ellos, hay una asociación de malhechores, que por eso están acusados de Claro que asociación sí. de malhechores. Lo hacían con una compañía legalmente constituida en República Dominicana, pero ¿Cómo se llamaba esa compañía? Harvest Trading Cap, Sport Capital, Moon Capital y Les Trading Capital. Esas 4. Pero hay Fisher Capital también, que estaba en Acropolis Center. Esos están condenados a 5 años ya. Pero hay que establecer que los fiscales, cuando los casos son de acción pública en instancia privada, Sí. no le dan mucha importancia. No le dan importancia. No importancia. Si Porque ve- entienden que el privado tiene que moverse y mover la acción. cosa. Si a uno tiene que hacer todas sus gestiones, a veces los clientes no lo entienden, pero cuando hay lavado de activos, que ya está la acción pública, por lo menos hace un poco más de caso. Y en el primer caso de Jairo, tengo que decirlo, se detuvo porque Jenny Berenice Reynoso se puso a la cabeza. En los demás casos de los demás fiscales de la ciudad y de los pueblos, ahí yo sí, ahí que... Pero hay algo que yo quiero entender. Entonces, ¿sería posible que todos esos estafadores sean condenados? Pero bueno, si lo condenan a 5 años y ya tienen 2 años, en medio año salen con una condicional y no le pagan a nadie entonces. Lamentablemente, la ley, la estafa está tipificada con 2 años de prisión solamente, siempre y cuando no se le incluya lavado de activos,
asociación de malhechores, violación a la ley de mercado de valores, pero la estafa en el código actual está tipificada con 2 años. En el nuevo proyecto ya la cosa cambia. Sí, pero vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre robo y estafa? Bueno, el robo hay 2 elementos constitutivos que tienen que ser de doble, con acalamiento, con violencia. Ese es el robo. La estafa, es cuando tú voluntariamente la entregas con la condición o el abuso de confianza que me lo devuelva y me cumpla con lo pactado, siempre y cuando se haga no por la vía civil, sino si tú me has violentado una norma penal, porque en un contrato civil no hay, o sea, no hay apremio corporal por deudas civiles. Pero cuando tú me disfrazas que tú tienes una compañía para mercado de valores que no está regulada en el país, y esa era la estrategia que él utilizaba, que iba a invertir en bolsa de valores, en Forex, y diferentes países del mundo, la gente se lo creía, pero eso no está regulado y eso por esa parte es que es la estafa y violación a la ley y lavado de activos. Entonces eso quiere decir, doctor, de que es necesaria la reformulación de la ley, bueno, ¿cuál ley sería esa? El Código Penal. El Código Penal. El Código Penal y el Código Civil referente también a esos temas. El Código Penal, que de hecho ahora ya aumentaron la pena, las sanciones. ¿A cuánto se aumentan las sanciones? Hay hasta 10 años. Hasta 10 por años. estafa, sí, estafa agravada, que hay que diferenciar, decir que yo ayer, por ejemplo, creo que en este mismo canal, decía un programa, que nosotros los abogados nos aprendimos la clasificación tripartita de las infracciones, que eran los crímenes, los delitos y las contravenciones. Ahora no, ahora son infracciones graves, muy graves y leves, que ni los abogados, ni los jueces, ni los fiscales, ni el pueblo lo entienden. ¿Y quién lo puso? ¿Un legislador ahí que se inventó que era así? ¿O que lo vio en Chile o que lo vio en España? Lo copiaron, levantaron la mano y lo aprobaron. Ojalá que para que quede claro ese tema, porque va mucha confusión. Aunque hay 72 tipos penales nuevos. Va a crear una distorsión. Sí. Y en los jueces, porque se puede prestar para muchas cosas. Lo que va a ser muy grave, lo que es grave y lo que es leve. O sea, por ejemplo, el asesinato, el homicidio, el robo agravado, la estafa. Y sobre todo, en el caso de este nuevo doctor, código... Entonces una cosa, si este Código Penal es aprobado en el proceso de ellos y aún ellos no tienen una condena, ¿le aplicaría el nuevo código o el viejo código? El viejo código, está acusado por el código vigente, por el vigente, porque el otro es un proyecto todavía, lamentablemente. Ojalá que si se le retiene el delito de lavado de activos, ahí son 20 años. ¿Y están todos acusados de lavado de activos también? Sí, la mayoría. Pero fue que ellos entonces con lo que se ganaban comenzaban a hacer la vida alegre. Un delito precedente que con ese dinero compraban Lamborghini, Ferrari, vehículos de alta gama, apartamentos, ya ahí entra el lavado, porque hacían con la apariencia de que era con dinero lícito. Entonces ese es el delito precedente. Usted tiene, me gustaría, antes de pasar a otro tema, doctor, algún consejo para la gente, principalmente la gente que no es pobre, porque un pobre no puede llevar $100,000 a un delincuente para que le haga $10,000 mensual. ¿Qué consejo usted le daría y cómo tratar este tipo de casos? Mi consejo a las personas que no se dejen confundir, que primero cuando vayan a hacer ese tipo de inversión que busquen un profesional. No importa si es del área económica o del área jurídica, un abogado, un financiero, pero que no invierta su dinero sin antes buscar asesoría. Que paguen la asesoría, porque a veces el dominicano no le gusta pagar los asesores. ¿Y hay empresas que se dedican a eso de manera lícita y sin ningún tipo de inconveniente? No. ¿Y qué porcentaje dan de ganancias? No, lo que pasa es que la ley 18302, que es la ley monetaria y financiera, esa es la que regula el mercado financiero. Y la ley de mercado de valores, pero en República Dominicana solamente es para los mercados de valores en República Dominicana, no para invertir fuera de aquí. Pero eso hay que modificar incluso. ¿Y la modificación está hecha hoy? No. O sea que el Código Monetario... O sea, en el próximo Código Penal está hecha esa modificación para perseguir los mercados de valores que operen desde aquí. No, la estafa solamente. Hay que modificar la ley de mercado de valores para incluir, o sea, para que puedan hacer las negociaciones y con la autorización de ellos, que no está autorizado para hacerlo. Pero la ley 18302, la ley financiera, monetaria y financiera, es una ley que también hay que modificarla. Y digo por qué. Por ejemplo, en el caso del Banco Peravia, en el cual yo soy los abogados de la mayoría de las víctimas, fui porque ya culminamos en la Suprema Corte de Justicia. Yo tenía un cliente, por ejemplo, uno que tenía 50 millones de pesos
depositados. Otros tenían 10. A cada uno le devolvieron 500,000 pesos. No importa que tú tuvieras... Y ya, y el otro dinero. No, o sea, eso era lo que el banco... Esa es la compensación. Exactamente, que estaba en el Banco Central. Pero uno que tenga 50 millones y otro que tenga 5, no es justo que le den la misma cantidad. Y yo creo... Porque la ley dice que son 500 entonces. Sí, es la ley que lo establece. Entonces yo digo, que aparezca algún legislador en República Dominicana, que yo sé que es difícil, que establezca que cuando un dominicano vaya a depositar dinero a un banco, que se le garantice la totalidad de su dinero en virtud de que el Estado, como por ejemplo la Superintendencia de Bancos, es el órgano regulador que debe vigilar cada momento, cada centavo de cada dominicano, y no que hagan banco para hacerse rico y después salgan por la puerta ancha delincuentes de cuello blanco. Doctor, a propósito de reforma, queremos hablar con usted sobre el tema de la reforma constitucional, que aquí hay varias aristas que tienen que ver con la vida diaria y la convivencia, comenzando por el tema de los legisladores, que ya usted sabe, como usted dice, que van a levantar la mano y cambiar las leyes. Pero vamos a hacer una pequeña pausa, cumplimos con algunos compromisos comerciales y ya regresamos a ver qué es lo que está pasando con esta modificación constitucional. Regresamos. Doctor, ¿hay modificación constitucional? Algunos dicen que nadie la ha pedido, otros aplauden de que sí, de que es necesaria. ¿Cuál de las dos? Yo me inscribo dentro de lo que para la modificación que ha sometido el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, sobre la reelección. Siempre he dicho y mantengo que el 124 de la Constitución, eso no hay que tocarlo, porque claro, dice una reelección y no más. Yo creo que eso no hay que agregarle ni quitarle, ¿verdad? En cuanto a la independencia del Ministerio Público, al Procurador General de la República. El artículo 170 de la Constitución de la República establece claramente que el Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Que hay que decir, en la modificación no fue tocado. Y no fue tocado precisamente por eso. Porque ya lo es. Porque ya lo es. Porque si no lo hubiese sido, ellos lo modifican. Están modificando el 171, donde establece la forma de elección del Procurador General de la República. En lo cual yo digo... ¿Cuál era la anterior y cuál sería la nueva entonces? O sea, el Procurador General de la República, yo me inscribo dentro de lo que cree que debe ser el presidente de la República, que debe nombrar el Procurador General de la República, porque es el organismo que persigue el crimen en República Dominicana y los delitos. O sea, no que sea... Pero no va tampoco muy lejos. ¿Por qué? Porque la nueva modificación es que de una terna... ¿Del Consejo? No, una terna del presidente de la República, okay, se elija al Procurador General de la República. Entonces yo digo, de una terna que manda el presidente de la República, se envía 3. ¿Pero que lo mande dónde? Al Consejo Nacional de la Magistratura. Al Consejo Nacional de la Magistratura. Sí. Entonces, ese Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora... van a elegir el del presidente, siempre. Siempre lo van a elegir. Eso está disfrazado, pero eso es... El que esté arriba en la lista, ese es. Sí, pero ¿qué pasa? Van a quitar el Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura. Sí. En este momento está compuesto por 8 miembros. Cuando se excluya al Procurador General de la República, van a ser 7. Claro. De esos 7, está el presidente de la República. Que tiene 2. El presidente del Senado y el de la Cámara de Diputados. Que son ambos del gobierno. Sí, 3. Pero ¿qué pasa? En este momento está la Fuerza del Pueblo, está Omar Fernández y Félix Bautista, Luis Henry Molina y otro juez de la Suprema Corte de Justicia, que son 4. Porque no solamente es para elegir. Entonces ahora los jueces de la Suprema Corte de Justicia van a elegir procurador, como se está haciendo. Van a elegir el procurador. ¿Qué pasa? El procurador estaba eligiendo jueces, ¿verdad? Ahora los jueces van a elegir procuradores. Pero no solamente eso, que ese tema no he escuchado a nadie que lo ha dicho. Los jueces van a elegir más jueces del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral. O sea, los jueces de las altas cortes van a ser elegidos por 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia
y 2 Incrustado en el Consejo Nacional de la Magistratura. del Consejo Nacional de la Magistratura y 2 miembros de 2 partidos políticos diferentes, que suman 4. Sí. O sea, que si esos 4 se ponen de acuerdo, Le toman el pulso al le gobierno. toman el pulso al presidente de la República, al Senado y a la Cámara de Diputados, los 7. Porque en el actual, el voto del presidente es decisivo. Sí. Y En caso de un empate. En caso de un empate Pero vale por 2. como no es para ahora, no es necesario empate. Correcto, sí, pero después que se apruebe, y que se convoque el Consejo Nacional de la Magistratura, entra en vigencia. O sea que el presidente de la República no va a tener mayoría, a menos que lo de la Suprema Corte de Justicia o la oposición se alinee con el gobierno. Eso es lo que pasa. Y van a elegir las altas cortes, que la pueden decidir no el gobierno, pero en cuanto al procurador, que es lo que más ellos han hecho énfasis, el presidente de la República debe ser, y lo dice la Constitución actual, es el jefe, es quien lo nombra, y yo digo, si un ministerio público independiente, entre comillas, como yo digo, porque aquí hay fiscales que hacen lo que quieren. ¿Y no sería mejor que el fiscal, que el procurador sea una alterna del Consejo Superior de los mismos fiscales? No, y te explico por qué. No? Te explico por qué. El Consejo Superior del Ministerio Público, ¿por quién está compuesto? Está compuesto por el Procurador General de la República, un adjunto elegido por ellos, un procurador de corte, uno de primera instancia y uno de un juzgado de paz. Que son casi todos nombrados por el presidente. Un fiscalizador. Entonces, cuando van a juzgar, por ejemplo, disciplinariamente, por ejemplo, a un juez de corte, lo va a juzgar un fiscal de un juzgado de paz, un fiscalizador y uno de primera instancia. Fiscales inferiores a juzgar a superiores. Yo no estoy de acuerdo en esa parte. Y si se ponen de acuerdo de las cortes para abajo, ni el Procurador General de la República ni el adjunto, o sea, son 5-3. Los 3 de abajo no juzgan a los de arriba. Y hay un refrán que dice que entre bomberos... Nadie se pisa la manguera. Nadie se pisa la manguera. Esa parte... Pero y esa parte no podría ser conveniente porque entonces la propuesta siempre saldría de un fiscal de carrera y no de un advenedizo. Esa es la otra parte. Porque es el punto positivo. Es el punto positivo. ¿Qué pasa? Y siempre lo mantengo. ¿Cuántos fiscales, cuántos ministerios públicos ha nombrado el presidente de la República actual? ¿Solo uno? No, 8. Bueno, me refiero en el caso del procurador, pero hay otros adjuntos. El presidente nombró a doña Miriam Germán y 7 adjuntos, ¿verdad? Que no puede ser un abogado de carrera, un ministerio público puede ser, puede ser de carrera o no. Pero hay más de 1.200 ministerios públicos que no lo nombró Luis Abinader. Y he dicho y reitero, el Ministerio Público hay que prestarle tanta atención como... Y una cosa, y si la ley dijese de esta manera, que siempre el procurador debería ser elegido de un fiscal de carrera y no abierto a libre elección del presidente, ¿no sería como mucho más independiente y mucho más institucional que como lo es hoy? ¿Y se quitaría la discrecionalidad del presidente? La idea es buena, pero ¿qué pasa? Aquí hay ya muchos ministerios públicos con una maldad dentro y con un poder, aún sean de carrera, que ya conocen el sistema. Tal vez tú que vas de fuera tienes nuevas ideas. Sí. Y como tú decías al principio, entre bomberos no se pisan la manguera. El presidente, reitero, puede ser de carrera, puede ser un político, yo digo, pero un político honesto, serio, que cumpla con la ley y la Constitución. No, ¿qué le garantiza a nadie que uno de carrera no tenga su político preferido? Porque tú y yo, cada quien tenemos un corrupto preferido. Si tú eres del PLD... Sí, usted tiene su corrupto preferido. Preferido. Y en este país, a este lo ataco, a este no lo toco. Exactamente, a ellos no lo toco. Ser de carrera, un ministerio público de carrera, no garantiza eso. Poner un ministerio público que no le responda a ninguno de los poderes del Estado, estamos creando un extrapoder.
ni le va a responder al Ejecutivo, al Legislativo. Pero técnicamente hablando, y si nos llevamos del espíritu de las leyes de Montesquieu, Bueno, o del contrato social de Rousseau, claro. se supone que la separación de los poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es que nadie responda a nadie que sean contrapesos Precisamente, sociales. entonces, que el Ministerio Público corresponda al Poder Ejecutivo, como en la mayoría de los países del mundo, ¿verdad? Y que no tenga que inmiscuirse el Poder Legislativo con el Poder Judicial. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que, doctor, yo no sé si sería tal vez un sueño mío, pero en el pasado se veía el Poder Judicial como el juez que juzgaba, más no se veía el fiscal que acusa o que lleva la acusación o que te defiende porque tiene doble rol. Que yo digo que es un rol que en su momento habría que revisarlo. Como yo defiendo siempre al ladrón, pero entonces no defiendo al que acusa, que debería ser a quien yo debería defender. Eso es un verso en la ley. Sí, pero hoy la justicia, independientemente que la justicia sea el juzgador, ¿verdad? El juez para la historia, pero la realidad es que la justicia hoy no es el juez, la justicia hoy es el juez y el fiscal. Así es. Pero por ejemplo, lo que como decíamos al principio, el Procurador General de la República o el Ministerio Público es el acusador, ¿verdad? Sí. Que va a ser nombrado por miembro del Poder Judicial. Los jueces son terceros imparciales, Sí. que van a decidir sobre la acusación de ese Ministerio Público, de lo cual ellos van a elegir. Que ahí que está la contradicción. Porque si dos jueces de la Suprema Corte de Justicia eligen el Procurador General de la República y los demás fui yo que te elegí, oíste, va a haber tráfico de influencia como quiera. Hay que buscar otro mecanismo que los jueces... ¿Cómo funciona la mayoría de países del mundo con estos poderes? Los ministerios públicos en la mayoría de los países del mundo es el presidente de la República. En Estados Unidos, ¿quién nombra hasta los jueces? Presidente de la República. Pero ¿qué pasa? No hay agradecimiento. No tiene que agradecerle nada. Porque hay instituciones. Porque hay instituciones aquí. Y funcionan. Darle, dijiste la palabra clave, darle ese poder a los ministerios públicos fiscales, que solamente muchos de ellos lo que esperan es el 25, y otros se confabulan, y todo el mundo lo sabe que no es secreto. Aquí hay muchos fiscales serios, es verdad, pero hay otros que se confabulan, a veces hasta con los abogados de los imputados. Aquí una víctima en una fiscalía pasa más trabajo que un imputado, porque hay fiscales que lo hemos vivido, lo he vivido, le dan más atención. Tú dices, no, porque tiene un doble rol los ministerios públicos de defender a la víctima. Sí. No has visto tú nunca, a menos que no sea en una negociación, en un acuerdo que hagan los ministerios públicos, que presenten una prueba a favor de un imputado. No. Y precisamente por eso, ¿cuántos preventivos hay? Alrededor de 16,000 preventivos. Y el rol supone que también debería presentar pruebas también a cargo y descargo. Claro, ese dice la ley, a cargo y a descargo, pero nunca lo hacen. La satisfacción. ¿Solamente es a cargo? Sí. Por eso entonces tú tienes un preventivo de un 85%. ¿Cuánto es el porcentaje? 26,000 presos y 16,000 preventivos, a la mayoría. La satisfacción de un ministerio público que se lo disfrutan y se lo gozan es prisión preventiva. Y que quede claro, yo he tenido el privilegio de ser abogado de víctimas, pero aquí los jueces acogen los pedimentos de los ministerios públicos. Tú puedes ir como abogado a defender lo que te le cambien la medida. Jueces cobardes que hay, a veces para ciertos crímenes, yo digo para ciertos casos no deberían... Jueces cobardes. Jueces cobardes. O sea, hay casos que no deberían imponer prisión preventiva dentro de las 7 medidas, pero los jueces casi la mayoría de las veces acogen el pedimento del Ministerio Público, y un Ministerio Público, reitero, que no tenga sanciones. Y ahí tú puedes decir el caso Odebrecht, el de los supertucanos, el de aquí del barrio que desalojaron también, que lo vendieron. 3 brazos. Exactamente. Y otros que dejaron vencer los plazos y declararon la extinción de la acción penal, la prescripción. ¿Cuántos ministerios públicos ha sancionado?
Ni uno. Ni un solo. Ni uno. Doctor, veo que conversar con usted es una conversación muy interesante y hay muchos temas. Y una entrevista aparentemente no será suficiente para conversar con usted, ya que nos acabó el tiempo. Y debemos cumplir con otros compromisos aquí en la parte del programa. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con la parte final a ver con todo lo que ha pasado en la República Dominicana.